Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien y con muchísimas ganas de sumergirse en uno de esos chismes que nos encantan, de esos que nos hacen soñar y especular. Hoy, mis amigos, venimos con una bomba, una noticia que ha puesto a todos los fans de Can Yaman y de Method Demir de cabeza. Prepárense porque vamos a desgranar hasta el último detalle de lo que parece ser una confirmación explosiva. Can Yaman confirmó que se casará con The Method Demir. ¿Es esto verdad? ¿Qué significa esta supuesta confirmación? Quédense conmigo porque vamos a investigar a fondo. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Vamos directo al grano porque la expectación es máxima. Las redes sociales han estado que arden desde hace unos días, con un rumor que ha cobrado una fuerza increíble. Se trata de unas supuestas declaraciones de Can Yaman que habrían confirmado su compromiso e inminente boda con su expareja y compañera de reparto en la exitosa serie Erkenci Kuş, la bellísima de Method Demir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la relación de esta pareja, que se convirtió en un fenómeno de masas gracias a la química que desprendían en pantalla y que para muchos traspasó la ficción. El mero hecho de que se hable de una posible boda entre ellos ya es noticia suficiente para detenernos un momento y analizar a fondo este torbellino de especulaciones. Pero, ¿de dónde surge esta información? Aquí es donde debemos ser cautelosos y críticos, mis queridos investigadores del espectáculo. La noticia parece haber explotado a partir de una publicación en redes sociales, compartida por varias cuentas de fans y medios de espectáculos no oficiales, que citan a Can Yaman diciendo algo así como: "Nos casaremos con The Method Demir, está garantizado". La frase corta pero contundente ha sido el detonante de esta ola de especulaciones que ha sacudido los cimientos del fandom. Sin embargo, es fundamental, vital, investigar la fuente original de estas supuestas declaraciones. Se trata de una entrevista real grabada y publicada. ¿Un comentario fugaz en una red social que se ha sacado de contexto? ¿Una mala interpretación fruto de una traducción errónea o de la propia vorágine de las redes? Como saben, en el vertiginoso mundo del entretenimiento, los rumores vuelan más rápido que la luz, y lamentablemente, no siempre son veraces, ni siquiera un poquito. Hemos estado rastreando, investigando, buceando en la inmensidad de Internet y en los archivos de noticias de espectáculos, buscando esa entrevista, esa declaración oficial y verificada que respalde esta afirmación tan sonada. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y, debo confesar, un poco decepcionante para los más ilusionados. Hasta el momento de grabar este vídeo, nuestro equipo de investigación ha sido incapaz de encontrar ninguna entrevista oficial y verificada donde Can Yaman diga explícitamente y sin ambigüedades: "Nos casaremos con The Method Demir, está garantizado". Es decir, no existe un vídeo publicado en plataformas oficiales, una publicación en sus perfiles verificados de redes sociales, ni un reporte de un medio de comunicación reconocido y fiable que cite estas palabras directamente y de forma contextualizada. Esto no significa, ojo, que sea falso de raíz. Ni mucho menos. Pero sí nos invita a la más absoluta prudencia y a mantener una sana dosis de escepticismo ante la magnitud del rumor. Lo que sí sabemos, y esto es innegable y forma parte de la historia reciente del espectáculo turco, es que Can Yaman y The Method Demir tuvieron una relación que cautivó a millones de espectadores y seguidores. Su romance, que según los rumores surgió durante las intensas y apasionadas grabaciones de Erkenci Kuş, fue, sin lugar a dudas, muy sonado. A pesar de la intensidad y el cariño que demostraban públicamente, y de la química innegable que compartían, la relación terminó. Y como suele pasar en estos casos, en el universo de las celebridades y sus seguidores, los fans nunca dejan de soñar, de anhelar, de desear una posible reconciliación y, por qué no, un final de cuento de hadas como una boda. Entendemos perfectamente la emoción que esta noticia, o mejor dicho, este rumor, ha generado entre los fervientes fans de Erkenci Kuş y de la pareja que formaron. Han pasado años desde que terminaron su relación, y la esperanza de verlos juntos de nuevo es un sentimiento muy arraigado en el corazón de muchos. La química que tenían en la serie era tan palpable, tan eléctrica, que es fácil entender por qué la idea de que esa magia haya resurgido y ahora culmine en un enlace matrimonial es un escenario idílico y tremendamente atractivo para una gran parte de su público. Ahora bien, ¿qué podría estar pasando realmente detrás de este torbellino de especulaciones? Existen varias posibilidades, y todas ellas merecen ser analizadas con detenimiento. Una de ellas, la más plausible dado nuestro rastreo,
es que se trate de un profundo malentendido o, peor aún, de una noticia completamente inventada, orquestada por alguna cuenta de fans particularmente imaginativa o un medio de comunicación de dudosa reputación que busca generar tráfico y notoriedad. En el complejo y a menudo despiadado mundo de las celebridades, es extraordinariamente común que se filtren rumores, a veces con la clara intención de generar un pico de interés mediático, de obtener clics, o simplemente por pura especulación desenfrenada y ganas de alimentar el cotilleo. Otra posibilidad que también debemos considerar seriamente es que Can Yaman haya hecho algún comentario en un contexto completamente diferente. Quizás en una conversación privada que por azares del destino o por la acción de alguien con intenciones poco claras se haya filtrado. O tal vez respondió a una pregunta sobre el futuro de forma hipotética, con la mirada puesta en una posibilidad lejana o incluso en tono de broma, y que este comentario haya sido sacado de contexto, magnificado y presentado como una confirmación categórica. La palabra garantizado es, sin duda, la clave de este rumor, la chispa que ha encendido la pradera de especulaciones. Sin embargo, es precisamente la que menos podemos verificar por ahora, y su contundencia la hace especialmente sospechosa cuando no hay un respaldo sólido. Lo que sí es cierto, y esto es un hecho que podemos afirmar con meridiana claridad, es que Can Yaman, a pesar de su vida personal a menudo agitada, de sus constantes proyectos internacionales y de su creciente fama mundial, siempre ha mantenido una conexión especial y palpable con el público que lo vio crecer, que lo aupó a la fama. Y en ese público, por supuesto, se incluyen los fervientes seguidores de Erkencikus y, por ende, los seguidores de Demet Özdemir. Es completamente natural, y hasta esperable, que se especule sobre su relación, especialmente si hay algún indicio mínimo, una mínima señal de cercanía o de interacción, por sutil que sea. Hemos podido observar, a lo largo del tiempo, que tanto Can como Demet han hablado en ocasiones sobre su relación pasada de una manera muy respetuosa. No hay animosidad aparente, no hay declaraciones incendiarias ni enfrentamientos públicos, lo cual siempre es una buena señal y abre la puerta a muchas interpretaciones. Y quién sabe, quizás las circunstancias de la vida, esas vueltas impredecibles que da el destino, los hayan acercado nuevamente. A veces la vida tiene formas muy curiosas y sorprendentes de unir a las personas, de dar segundas oportunidades o de reencontrarse en caminos que parecían olvidados. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, con la seguridad que nos da nuestro compromiso con la verdad y la rigurosidad informativa, es que si esta noticia fuera cierta, si hubiera una confirmación oficial y directa de parte de los protagonistas, sería un evento mediático de proporciones mayúsculas. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir se convertiría, sin la menor duda, en uno de los eventos más comentados, esperados y cubiertos del año en el mundo del espectáculo turco y muy probablemente a nivel internacional. Imaginen las portadas de revista, la cobertura incesante en todos los medios de comunicación, la explosión de emoción de los fans en cada rincón del planeta, sería una auténtica locura, una fiebre mediática sin precedentes. Por ahora, lo que les recomendamos, mis queridos amigos y seguidores, es que mantengan la calma, que respiren hondo y sobre todo, que no se dejen llevar por la primera información que vean o que les llegue. Es de vital importancia ser críticos con las fuentes de información y tener la paciencia necesaria para esperar a que haya confirmaciones oficiales, ya sea por parte de los propios protagonistas, que son los únicos con la autoridad para hacerlo, o a través de medios de comunicación serios, fiables y contrastados. Los fans merecen la verdad desnuda y sin adornos, y nosotros estamos aquí, en este humilde canal, para intentar acercárselas con la mayor objetividad posible. Mientras tanto, y para calmar un poco la ansiedad y el ansia de noticias, podemos disfrutar del recuerdo imborrable de su gran trabajo juntos en Erkencikus. Esa serie que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y sin duda, en nuestros corazones, nos regaló momentos inolvidables. La química entre Can y Demet era tan real, tan tangible, que es perfectamente comprensible porque la gente sigue deseando, anhelando, que vuelvan a estar juntos en la vida real, más allá de la ficción. En resumen, mis amigos, la noticia de que Can Yaman ha confirmado que se casará con Demet Özdemir está circulando con una fuerza inusitada, ha prendido la mecha de la especulación, pero hasta el momento actual, lamentablemente carece de una fuente oficial verificada y contrastada. Hemos analizado la situación con la seriedad que merece, hemos sopesado las posibles interpretaciones de esta información y hemos destacado la importancia capital de la prudencia y el escepticismo ante los rumores. Si bien la esperanza de una reconciliación y una boda es dulce, casi idílica, para muchos de ustedes, debemos ser realistas y esperar a tener pruebas concretas, a tener algo más que meras palabras que vuelan en el éter de las redes sociales.
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis detallado y, espero sinceramente, informativo. Espero que este vídeo les haya sido útil, les haya dado una perspectiva clara y objetiva sobre la situación actual, y les haya ayudado a discernir entre el deseo y la realidad. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes sobre este rumor. ¿Creen que podría haber algo de verdad en estas supuestas declaraciones? ¿Les gustaría, de corazón, que volvieran a estar juntos y que su historia tuviera un final feliz y matrimonial? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus esperanzas y sus dudas en la caja de comentarios que se encuentra justo debajo. Leo absolutamente todo, créanme, y me encanta interactuar con cada uno de ustedes, sus comentarios son mi mayor motivación. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y quieren seguir recibiendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también disfrutan de este universo fascinante del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal, suscríbanse. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás con noticias que sí podamos confirmar. Un abrazo gigante para todos.